Hola, buenas tardes. Que el Señor los bendiga. Como todos los martes tenemos nuestro culto de oración, pero antes vamos a tener la reflexión de la palabra que está en Juan 6 del 22 al 35. ¿Vale? Entonces nos dice, empezamos. Al día siguiente la multitud que había quedado en el otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias, cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, tampoco sus discípulos subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron en el otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y les dijo, en verdad os digo que me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque este es el a quien el Padre Dios ha marcado con un sello. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os da el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y la vida, y da vida al mundo. Entonces dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Vemos en este pasaje de la Biblia, al principio, vemos cómo había una multitud que se había quedado, ¿no? Donde estaba Jesús y sus discípulos, y vemos unos versículos más adelante. Al principio vemos, ¿no? Que Jesús y sus discípulos se habían apartado ¿no? de ese lugar, ¿vale? Y también vemos, ¿no? Dice que muchos vinieron en barcas de Tiberias, ¿no? Y me imagino que al enterarse que Jesús había multiplicado los panes y los peces, entonces seguro muchos se enteraron y vinieron, ¿no? Muchos donde Jesús estaba, pero al no encontrar, dice, a Jesús ni a sus discípulos, dice, se volvieron a subir a las barcas y se fueron al otro lado del lago, en Capernaum, donde estaba Jesús y sus discípulos, ¿no? Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿no? Que, ¿cómo has llegado aquí? Como sabemos que Jesús no se había subido a la barca con sus discípulos, ¿no? Entonces para ellos se maravillaron, ¿no? Se preguntaron, pero ¿cómo has llegado hasta acá, ¿no? Pero Jesús no les responde a la pregunta que le hicieron. Jesús les dice, no, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque se habéis llenado de pan, ¿no? Quieren comer pan, no quieren comer lo que yo les he dado, ¿no? Para el pan y los peces, ¿no? No realmente no vienen a buscarme porque han visto las señales, porque han visto los milagros, ¿no? Entonces, a ellos no les impactó lo que Jesús había hecho, ¿no? No había tenido para ellos ningún significado que Jesús había multiplicado el pan y los peces y había alimentado 5,000, sino que ellos simplemente habían venido a buscar a Jesús para satisfacer sus necesidades físicas, ¿no? Entonces Jesús sabía el corazón de las personas, ¿no? Jesús sabía el corazón de la gente, ¿no? Porque había venido a acercar a Él, ¿vale?
Entonces me preguntaba yo, me hice esta pregunta y me gustaría que te hicieras también esta pregunta. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué le seguimos a Jesús? ¿Vale? Muchas veces quizás nosotros buscamos a Dios para satisfacer nuestras necesidades físicas, ¿no? Para satisfacer nuestras necesidades terrenales, pero en realidad no realmente buscamos, no buscamos al Señor porque lo amamos, porque queremos pasar un tiempo con Él, ¿no? O simplemente le decimos, Señor, eh, guarda mi familia, guárdame en el trabajo, ¿no? Todo es lo terrenal, ¿no? Pero Dios quiere que busquemos más allá. Dios quiere que veamos más allá, ¿no? Dios quiere que, que no simplemente nos conformemos, ¿no? Con lo que tenemos, sino ver más allá, pedirle al Señor las cosas que son eternas, como dice en el capítulo 27, trabajar no porque por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará porque este es a quien el Padre Dios ha marcado con el sello. Entonces nos está diciendo que busquemos, ¿no? Busquemos las cosas de arriba, las cosas que son eternas, no las simplemente las cosas terrenales, ¿no? Y entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras? ¿No? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra que creáis en el que Él ha enviado. Entonces Jesús les está diciendo, crean, tengan fe en que Dios ha enviado, ¿no? Pero ellos no se daban cuenta de lo que Jesús les estaba hablando, no miraban más allá. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos lo que te creamos? ¿Y obras haces? ¿Y qué obras haces? Nuestro padre comieron maná en el desierto, como está escrito, les dio de comer pan del cielo, ¿no? Ellos una vez más no se dan cuenta y le dicen al Señor, pese que ellos habían visto muchos milagros, habían visto muchas señales, pero dice, pero ¿qué señal haces tú, no? Para que nosotros podamos creer en ti, ¿no? Y quizás nosotros muchas veces pasamos de alto lo que el Señor ha hecho por nosotros, el hecho de que nosotros miremos atrás de donde el Señor nos ha sacado y muchas veces nosotros nos olvidamos de eso, ¿no? Y nos enfocamos en las cosas terrenales y no nos enfocamos en las cosas realmente que viene de arriba, en las cosas que duran, que es eterno, ¿no? Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os da el pan del cielo, sino que mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida y el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Una vez más, el Señor les está diciendo, si tú vienes a mí, no tendrás hambre. Si tú crees en mí, no tendrás sed. Así como la mujer samaritana, cuando se encontró en el pozo, le dijo, si tú bebes de mí, no tendrás sed, ¿no? Y el Señor nos vuelve a decir lo mismo. Si nosotros nos acercamos a Él, si nosotros leemos su palabra, si nosotros le buscamos en oración, si nosotros buscamos la voluntad del Señor, si nosotros le pedimos y esperamos en paciencia que el Señor nos hable para dar un paso, muchas veces nosotros simplemente, como al principio les decía, nos enfocamos en lo terrenal, en lo material, ¿no? El que nos sacia temporalmente, pero no miramos en las cosas eternas, no miramos en las cosas de arriba. Aquí el Señor les está diciendo, yo soy el pan, yo he venido a dar vida al mundo, yo he venido a salvar a la humanidad, yo he venido a morir, ¿no? Para dar salvación, para perdonar. Y muchos de ellos no se estaban dando cuenta, ¿no? Y muchos quizás de nosotros no nos damos cuenta que realmente Jesús, ¿no? Que
todo lo que hay en lo terrenal, todo lo que hay en lo natural, todo esto pasará, ¿no? Pero las cosas eternas perdurarán para siempre. Si nosotros buscamos, ¿no?, las cosas de arriba, las cosas del Señor, si nosotros nos enfocamos a hacer las cosas del Señor, hacer su voluntad y no simplemente mirar lo nuestro, mirar lo que nos hace en el momento, sino que miremos lo que realmente Dios quiere hacer con nuestras vidas, que busquemos la voluntad del Señor, ¿no? Así como Moisés le dijo a Dios, déjame ver tu gloria. Yo creo que no simplemente es esto, no nos conformemos con lo que tenemos, ¿no? Eh, busquemos más así como Moisés buscó más, hasta ver su gloria, hasta ver la gloria de Dios, ¿no? Porque él también vio los milagros, vio cómo el Señor alimentó, hizo caer maná del cielo. Pero Moisés no se conformó con eso, él quiso ver más, él quiso más del Señor. Y el Señor está dispuesto a darnos, pero es la disposición de nosotros que le busquemos en oración, que anhelemos más de su presencia en nuestras vidas, que anhelemos su presencia en nuestros trabajos, que anhelemos su presencia en nuestras familias, que anhelemos su presencia cuando nosotros nos encontramos con un amigo y poder predicar de su palabra. Yo te animo que busques al Señor. Gracias por este tiempo. Que el Señor los bendiga y después de esto tendremos nuestro tiempo de oración. Adiós.